Unidad 1, escenario 2. Lectura fundamental. Referentes y escuelas de la interpretación. Tipos de interpretación. Como se manifestó anteriormente que, aunque el lenguaje jurídico tiene una pretensión de ser lo más técnico y exacto posible para evitar confusiones y desacuerdos teóricos, lógicos o ideológicos, ello es una tarea casi imposible para algo tan abierto como son las palabras y el lenguaje mismo. Es natural que el lenguaje no pueda concretar ideas inequívocas, lo que se traslada por uso del mismo al derecho. Debido a esto, surgen las teorías de los casos difíciles. Al respecto, H.L.A. Hart dice que las diferencias en la interpretación del derecho nacen a partir del lenguaje y las considera disputas teóricas, reduciendo la dificultad jurídica a una dificultad de dicho tipo. Hart, 2017. Distinto a Hart, Ronald Dworkin, en 1992, afirmó que no toda disputa jurídica gira en torno al lenguaje, sino que otras pueden tener su origen en los hechos, surgiendo entonces las disputas fácticas o empíricas. Sea cual sea la situación, se puede notar que son muchas las situaciones en las que existen casos difíciles. La distinción entre los tipos de interpretación también se encuentra incluida en la ley, como se denota en los artículos 25 a 32 del Código Civil de 1873, que señala cómo se debe interpretar la ley. Artículo 25. La interpretación por el legislador. La interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura de una manera general corresponde al legislador. Artículo 26. Interpretación doctrinal. Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley y a sus hechos e intereses peculiares. Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación por vía de doctrina. Artículo 27. Interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento. Artículo 28. Significado de las palabras. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 29. Palabras técnicas. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. Artículo 30. Interpretación por contexto. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Artículo 31. Interpretación sobre la extensión de una ley. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes. Artículo 32. Criterios subsidiarios de interpretación. En los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Aunque existen estos artículos dentro del Código Civil 1873, la doctrina ha cuestionado dicho papel, puesto que es difícil determinar
cuál es el peso prioritario de uno u otro. La mayoría de los sistemas jurídicos no tienen formulada explícitamente una doctrina sobre el peso relativo o la prioridad jerárquica de los diversos métodos de interpretación. Feteris 2007, página 31. Dado que las decisiones deben dar cuenta de las razones en busca de dar consistencia a los fallos, es importante que el juez pueda expresar las ideas y argumentos en busca de que la decisión parezca congruente, seria y consistente. Sistemas de interpretación clásica. En un primer momento y antes de la materialización de la doctrina de la división de poderes, la función legislativa, ejecutiva y judicial recaían en la misma persona y tenían distintos fundamentos, dentro de los que aquellos más importantes eran la providencia, una entidad divina, la costumbre, la dignidad de un cargo o la naturaleza humana. Sin embargo, con los inicios de la codificación que tiene sus primeros esbozos durante el siglo XVIII y que tendría como máxima expresión el Código Civil francés y la modernización del derecho, así las cosas, empieza a nacer la preocupación en teóricos y filósofos del derecho por determinar cómo debe aplicarse la norma jurídica una vez que ha sido expedida por el legislador. Es así como nace la interpretación jurídica como disciplina dentro de la ciencia del derecho y empieza a nacer una serie de corrientes conocidas como sistemas de interpretación. La escuela de la exegesis. La principal preocupación de los franceses de la primera mitad del siglo XIX era la forma en que los jueces tendrían que aplicar el derecho. Esta preocupación nace de dos principios de todo sistema jurídico que se fortalece a finales del siglo XVIII, que son el de la legalidad y el de la seguridad jurídica. La doctrina francesa consideró, a través de autores como Duranton, que el derecho expedido por el legislador era racional y deliberativo, basado en el diálogo de ideas de un cuerpo colegiado y representante de los intereses nacionales denominado Asamblea Nacional o Congreso, pero que al extenderse a los casos concretos a través de los jueces, podría perder el carácter nacional y objetivo. Es por ello por lo que proponen que el juez se convierta en un sujeto pasivo de la interpretación de las normas. Esta corriente, que a su vez es una escuela a la que se le denomina exegética o literal, va a proponer que el juez no pueda modificar la voluntad del legislador y, por tanto, su función es aplicar el derecho contenido en la ley a partir de la simple subsunción del contenido de la norma al caso concreto. A partir de ello, usa la lógica como forma de adscribir las consecuencias, convirtiendo a la ley en la premisa mayor, de la que deduzco la premisa menor, esto es, la sentencia judicial. La sentencia o fallo pasa a ser algo secundario porque todo lo que el juez debe hacer como tal es subsumir en la norma general y abstracta un caso particular resolviéndolo según lo previsto por el legislador. Mercado y Echavarría 2015, página 86. La exegesis va a tener como consecuencia que el juez, al ser un operador pasivo del derecho, no puede hacer valoraciones por fuera del significado de las expresiones lingüísticas de una norma que deba aplicar. Escuela histórica. Como respuesta a la escuela de la exegesis francesa, nace la doctrina historicista en Alemania, de la mano del filósofo del derecho Friedrich Karl von Savigny, que contrapone, frente al solo entendimiento, a una razón aislada de contexto, el estudio de la historia como fuente de todo saber. Ella nos proporciona las claves para entender la naturaleza de la realidad jurídica. Garrido Martín, 2017, página 209. De acuerdo con Savigny, citado en Mercado y Echavarría 2015, la sola interpretación gramatical no da respuesta a los problemas planteados en una aplicación del derecho por parte de los operadores jurídicos, especialmente de los jueces, motivo por el que propone que la interpretación, que no se agota en el contenido literal de la ley, debe acudir a los hechos y de esa forma plantea una interpretación en 4 elementos básicos: gramatical,
lógico, histórico y sistemático. El elemento gramatical de la interpretación tiene por objeto las palabras de que el legislador se sirve para comunicarnos su pensamiento, es decir, el lenguaje de las leyes. El objeto del elemento lógico es la descomposición del pensamiento o las relaciones lógicas que unen sus diferentes partes. En histórico tiene por objeto del Estado de Derecho existente sobre la materia, en la época de la ley y el cambio por ella, introducido que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer. Por último, el elemento sistemático tiene por objeto el lazo íntimo que une las instituciones y reglas del derecho en el seno de una vasta unidad. El legislador tiene ante sus ojos tanto ese conjunto como los hechos históricos, y por consiguiente, para apreciar por completo su pensamiento, es necesario que nos expliquemos claramente la acción ejercida por la ley sobre el sistema general del derecho y el lugar que aquella ocupa en este sistema. Mercado y Echavarría, 2015, página 93. Pandectismo. El pandectismo propone un estudio científico del derecho basado en los textos que reunían la doctrina global del derecho. El término se acuña basado en la traducción griega de la obra del Digesto, que fue una recopilación del derecho hecha por el emperador romano Justiniano, cuyo título era justamente ese, y que ha dado lugar a la utilización del dicho concepto como reunión de la doctrina jurídica acerca de algo. Posterior al historicismo, Bon-Savigny fundaría una nueva doctrina llamada pandectismo, y de la que, junto con el filósofo alemán Georg Friedrich Puchta, sería su máximo exponente. Las pandectas fueron manuales de derecho que circularon en Alemania durante el siglo XIX, elaborados por los principales teóricos, como los anteriormente mencionados, Puchta y Savigny. A partir del modelo científico pandectista, se pretende la recuperación del modelo del derecho romano común y el alejamiento del iusnaturalismo teocrático y racional, a través de la resolución de los problemas sociales relevantes para el derecho y de cierta complejidad, con la creación de conceptos generales que explicarán el funcionamiento sistemático del ordenamiento jurídico. En definitiva, busca que los problemas en la interpretación del derecho se resolvieran a partir del tratamiento doctrinario, esto es, de la teoría creada por los teóricos y filósofos del derecho. Jurisprudencia de conceptos. Aunque sus posiciones nacen a partir del pandectismo y como forma de resolver los conflictos en la interpretación del derecho historicismo, y proponen una respuesta al segundo principalmente a través del desarrollo de tres elementos. 1. El derecho, ordenamiento jurídico, no tiene lagunas. 2. El derecho puede y debe ser tratado de forma sistemática, organizado según una pirámide lógica de conceptos. 3. Es posible deducir de forma lógica nuevas normas o reglas jurídicas de otros conceptos jurídicos superiores. Mercado y Echavarría, 2015, página 86. Este movimiento plantea la posibilidad de que todo conflicto jurídico puede resolverse en términos del derecho mismo. En este sentido, como pudo leerse en el anterior párrafo, no existirían las lagunas debido a que es posible siempre desarrollar un principio que apunte a resolver la falta de una regla específica. Estos principios aplicables son conceptos generales de los que se puede deducir conceptos específicos por medio del sistema de deducción lógica. Otros modelos de interpretación surgieron posteriormente, pero ellos serán objeto de exposición más adelante. Referentes de la interpretación. En esta oportunidad procederemos a revisar y a analizar para que sean apropiadas las posiciones respecto de la interpretación y argumentación de los principales autores que siguen siendo fundamentales hoy en día. Savigny. Friedrich Karl von Savigny, filósofo alemán.
visto en la anterior lección como fundador de varias escuelas de interpretación en derecho durante el siglo XIX, principalmente en la corriente histórica sistemática y del pandectismo. Fue un prolífico teórico jurídico. Aunque normalmente los enunciados jurídicos deben ser claros, suceden al menos dos situaciones. La primera de ellas es que no todos cumplen con esta condición de claridad y, en segunda medida, por más claros y sencillos que lleguen a ser, siempre dan lugar a que el operador asuma una posición interpretativa de ellos. Es por ello por lo que, aunado a la dinámica y cambio del derecho, existen dos formas de adecuación de una norma, por medio de la reforma que corresponde al legislador y por medio de la interpretación, función designada a los operadores y especialmente a los jueces. Savigny hizo fuertes críticas al sistema de codificación francesa e intentó analizar el derecho alemán desde la perspectiva del derecho romano, con énfasis en la superación de la exegesis que impedía al juez liberarse de la simple subsunción de la regla general, norma, a los casos específicos, hechos, y de esa manera reconstruir al derecho. Para darle sentido a lo anterior, propuso un sistema de interpretación en 4 pasos: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. La gramatical supone el conocimiento de las expresiones en relación con el mensaje evidente que ellas contienen, pero que supone un límite a la actividad interpretativa, puesto que no todas las normas se comportan con claridad desde el punto de vista formal. La lógica consiste en la comparación de las partes que componen a la ley en un sentido lógico o coherente. La histórica consiste en la devolución en el tiempo con el fin de identificar la intención del legislador al momento de expedir la norma jurídica. Finalmente, recompondría su teoría de la interpretación jurídica añadiendo la interpretación sistemática. En el derecho como sistema hay que tener en cuenta la estructura organizativa de un ordenamiento jurídico, en el que una norma no puede ser considerada como un elemento aislado de las demás normas que componen el sistema. Así, concepciones como unidad de materia y finalidad del ordenamiento juegan un papel importante en el que la norma jurídica, en caso necesario, se debe interpretar a la luz de lo que disponga el ordenamiento jurídico en su totalidad. Hans Kelsen, para el filósofo praguense, la aplicación del derecho consiste en darle sentido a la norma en un caso específico y, dar sentido, obedece a una actividad en principio espiritual. Es importante resaltar que Kelsen defiende la tesis de que tanto contratos como sentencias judiciales y decisiones gubernamentales son verdaderas normas jurídicas, pero de contenido específico, distinto a las normas jurídicas generales y abstractas que son normas de contenido general. Todo acto de aplicación del derecho, sea a la hora de expedir una norma, de dictar sentencia o suscribir un contrato, enfrenta al operador jurídico a una indeterminación relativa, motivo por el que la interpretación y argumentación resulta de vital importancia. La indeterminación relativa obedece a su ya conocido sistema de jerarquía normativa en la que la norma de grada superior designa el límite de la grada inferior, motivo por el que sus seguidores diagramarán el sistema kelseniano de la dinámica normativa a partir de un triángulo. Esta es la determinación. Sin embargo, la determinación del párrafo anterior no es completa, puesto que la norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se aplica. Repito, la norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se aplica. Kelsen 2009, página 350. Dejando un espacio indeterminado para los operadores judiciales y no judiciales. En este espacio de indeterminación juega un papel importante la discrecionalidad del operador, espacio que siempre estará presente
hasta la orden más minuciosa, tiene que dejar al ejecutor una cantidad de indeterminaciones. Kelsen 2009, página 350. Dentro de esa indeterminación que señala Kelsen es intencional, debido a la imposibilidad del legislador de agrupar todas las posibilidades previsibles y no previsibles. La función del intérprete no es enteramente jurídica, sino que entran en juego allí consideraciones políticas, éticas y morales y, podríamos decir que hoy en día, también económicas, culturales y circunstanciales. En conclusión, Kelsen distingue entre dos tipos de interpretación: la auténtica, que es la propia de la actividad judicial, y la no auténtica, que es la realizada por los observadores, incluyendo en esa categoría a los que hacen ciencia jurídica, filósofos y teóricos del derecho. Ronald Dworkin defiende que, contrario a lo afirmado por Hart de que el derecho sea una práctica descriptiva, este consista más en un sistema interpretativo y valorativo. Los desacuerdos se presentan principalmente por la variedad de argumentaciones que tengan las partes con respecto a una norma o a todo el sistema jurídico, la visión política, ética y moral del derecho y sobre la validez de las prácticas jurídicas. La actividad del juez entonces equivale a una clase de operación en 3 pasos. 1. En un primer momento, al que denomina preinterpretativo. El juez reúne el derecho vigente que puede dar cuenta de la situación concreta puesta en su conocimiento. Esta actividad consiste en la identificación y agrupación del derecho vigente, entendido principalmente como las normas jurídicas relacionadas con la situación de hecho, las interpretaciones y argumentos que sobre ello existan y las disputas jurídicas. La segunda etapa es la interpretativa, en la que el juez valora las prácticas jurídicas del primer paso y justifica moral y políticamente los elementos a través de razones válidas. 3. Para los casos difíciles, hay una etapa posinterpretativa, en la que el juez debe ir más allá de la anterior, puesto que su función a partir de los argumentos es formular reformas a la práctica jurídica existente con el fin de acercarla a los requerimientos de la justificación desarrollada en la fase interpretativa. Rodríguez, 1997, página 63. Quizá la tesis más conocida de Dworkin 2012 es la del aguijón semántico. Dworkin defiende la existencia de desacuerdos en derecho, así como los hay en toda la sociedad, por ejemplo, aplicados al lenguaje. Sin embargo, también hay acuerdos como el de los criterios formales de validez de una norma, en la que la negación de ellos solo para crear un debate sería una pérdida de tiempo. Repito, en que la negación de ellos solo para crear un debate sería una pérdida de tiempo. El desacuerdo se da cuando el debate acerca del derecho implica la presunción de uno de los implicados en que, para él, se deben compartir ciertos criterios formales. Abro comillas. Creen que pueden discutir con sensatez con otros sí y solo sí todos aceptamos y seguimos los mismos criterios para decidir cuando nuestros reclamos tienen fundamento. Dworkin, 1992, página 44. Posteriormente afirma que los desacuerdos se dan no solo en el objeto, sino en la forma de interpretarlos. Hart. La tesis del aguijón semántico va dirigida en contra de la tesis de H.L.A. Hart sobre la existencia de desacuerdos teóricos en el derecho. Aquí es necesario aclarar que Hart es un miembro activo de la corriente filosófica analítica que defiende tesis lógico-positivistas y pone de relieve la necesidad de reinterpretar la filosofía y las ciencias sociales, especialmente durante el siglo XX, haciendo un énfasis fuerte, pero no exclusivo, en el análisis del lenguaje. Hart sostiene que las reglas oscuras que generan desacuerdos entre los intérpretes del derecho se dan debido al uso del lenguaje y que el lenguaje es una práctica social. Al afirmar al lenguaje como práctica social, acepta la existencia de acuerdos generales sobre él, una posición por la que se dirige la crítica de Dworkin, Rodríguez, 1997. Para Hart,
ya que el derecho usa el lenguaje para manifestarse en el mundo, esto es para poder existir, adolece de sus mismas dificultades. Es así como dentro de una norma jurídica pueden existir desacuerdos derivados de la imposibilidad de acordar un único significado de una expresión lingüística. Hart, 2017. Una muestra de esto se encuentra en el texto de César Rodríguez, 1997. Se establece en una zona peatonal, en un parque municipal, una prohibición. Se prohíbe la entrada de vehículos en ese parque. Una expresión lingüística se refiere al uso de signos lingüísticos con el fin de dar a conocer un mensaje, y en este caso tenemos varias. La prohibición que hace referencia a lo que algo no puede hacerse. El parque que delimita una zona geográfica específica de la ciudad y la acción de entrar que se refiere al ingreso material de algo. Por otra parte, hay expresiones lingüísticas como vehículo, que generan acuerdos y desacuerdos, y en la que cada operador podrá tener posición argumentada acerca de consideraciones específicas. Un acuerdo en la expresión vehículo sería que dentro de ella caben los carros a motor, los buses, las volquetas, etc. Un desacuerdo podría suceder en el caso de que algunas personas consideran como vehículo las bicicletas y las sillas de ruedas o los carros de juguete a motor de los niños. En síntesis, la interpretación ha sido una de las preocupantes y tendencias de mayor relevancia en el estudio del derecho, al punto de que autores de la talla de Savigny, Kelsen, Dworkin y Hart han teorizado acerca de la función interpretativa que asiste a los operadores jurídicos, especialmente dentro de la actividad judicial. Referencias a Alexi, Teoría de la Argumentación Jurídica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Código Civil, Ley 84 de 1873, Código General del Proceso. Dworkin, El Imperio de la Justicia, Gediza Editorial. Dworkin, Los Derechos en Serio, Editor Planeta Ariel. Feteris, Fundamentos de la Argumentación Jurídica, Revisión de las Teorías sobre la Justificación de las Decisiones Judiciales, Universidad Externado de Colombia. García Amado, Decidir y Argumentar sobre Derechos, Tirán Loblanche. Garrido Martín, Ciencia del Derecho en la Escuela Histórica y la Jurisprudencia de Conceptos, Derechos y Libertades. Hart, El Concepto del Derecho, Aveledo Perrot S.A. Kaufman, Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia. Kelsen, La Teoría Pura del Derecho, Editorial Porrúa. Mercado, D.I. Echavarría, La Interpretación en el Derecho, el lenguaje como constructor de la realidad jurídica. In Journal of Chemical Information and Modeling, Universidad Libre de Colombia. Potzner, ¿Cómo deciden los jueces? Marcial Pons. Rodríguez, La decisión judicial, el debate Hart-Dworkin. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Politécnico Gran Colombiano. Autor César Alberto Correa Martínez. Asesor pedagógico Natalia Carolina Ramos Martínez. Diseñador gráfico Alexandra Daza Hurtado. Damos gracias a todos ellos por permitirnos leer este magnífico documento. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho, Politécnico Gran Colombiano.